Medidas que toman los enemigos de Jesús para lograr sus propósitos. Anás y Caifás fueron informados en el acto del prendimiento de Jesús y empezaron a disponerlo todo. En su casa reinaba gran actividad. Las salas estaban iluminadas, las entradas con vigilantes. Los mensajeros corrían por la ciudad para convocar a los miembros del consejo, a los escribas y a todos los que debían tomar parte en el juicio. Muchos habían estado aguardando en casa de Caifás el resultado. Los ancianos de los diferentes estamentos acudieron también. Como los fariseos, saduceos y herodianos de todo el país se habían congregado en Jerusalén con motivo de la fiesta, y desde hacía tiempo se albergaban propósitos contra Jesús por parte de todos ellos y del gran consejo, el sumo sacerdote convocó a los que tenían más odio contra nuestro Señor, con la orden de reunir y aportar todas las pruebas y testimonios posibles para el momento del juicio. Todos estos hombres perversos y orgullosos de Cafarnaún, Nazaret, Tirsa, Gabara, etc., a los cuales Jesús había dicho muchas veces la verdad en presencia del pueblo, se encontraban en ese momento en Jerusalén. Cada uno buscaba entre la gente de su país que había acudido a la fiesta, algunos que, por dinero, quisieron presentarse como acusadores contra Jesús. Pero todo, excepto algunas evidentes calumnias, se reducían a repetir las acusaciones que Jesús tantas veces había rebatido en las sinagogas. No obstante, todos los enemigos de Jesús estaban llegando al tribunal de Caifás, conducido por los fariseos y los escribas de Jerusalén, a los que se añadían muchos de los vendedores que Jesús echó del templo, muchos doctores orgullosos, a los cuales había dejado sin argumentos en presencia del pueblo, y algunos que no podían perdonarle el haberlos convencido de su error y llenado de confusión. Había asimismo una gran cantidad de impenitentes pecadores a los que él se había negado a curar, otros cuyos males habían vuelto a aquejar, jóvenes que no habían sido aceptados como discípulos, avariciosos a los que había exaltado con su generosidad, los defraudados en sus expectativas de un reino terrenal, corruptores a cuyas víctimas él había convertido, y en fin, todos los emisarios de Satán que por allí andaban. Esta escoria del pueblo judío fue puesta en movimiento y excitada por algunos de los principales enemigos de Jesús, y acudía de todos lados al palacio de Caifás para acusar falsamente de todos los crímenes al verdadero Cordero sin mancha, el que toma sobre sí los pecados del mundo para su expiación. Mientras esta turba impura se agitaba, mucha gente piadosa y amigos de Jesús estaban desconcertados y afligidos, pues no sabían el misterio que se iba a cumplir. Andaban de aquí para allá, escuchaban todo lo que se decía del Maestro y gemían de desesperación. Si hablaban, los echaban; si callaban, los miraban de reojo; otros vacilaban y se escandalizaban. El número de los que perseveraban era pequeño, caminaban tristes y abatidos y sufrían en silencio. Entonces sucedía lo mismo que sucede hoy. Se quiere servir a Dios pero sin dificultades, en lo fácil, que la cruz sea sostenida por otros. Una vez acabados los preparativos de la fiesta, la grande y densa ciudad y las tiendas de los extranjeros que habían venido para la Pascua se hallaban sumidos en el reposo tras las fatigas del día, cuando la noticia del arresto de Jesús los despertó a todos, enemigos y amigos, y por todos los puntos de la ciudad veíanse ponerse en movimiento a las personas convocadas por los mensajeros del sumo sacerdote. Caminaban a la luz de la luna,
o de sus antorchas por las calles desiertas a aquella hora, pues la mayoría de las casas carecían de ventanas exteriores y las aberturas y puertas daban a un patio interior. Todos se dirigían directamente hacia Sión. Se oía llamar a las puertas para despertar a los que aún dormían. En muchos sitios se producía alboroto, y mucha gente temió una insurrección. Los curiosos y los criados estaban atentos a lo que pasaba para ir a contarlo enseguida a los demás. El miedo a la revuelta hacía que se oyeran cerrar y atrancar muchas puertas. La mayoría de los apóstoles y discípulos, llenos de terror, se movían por los valles que rodean a Jerusalén y se escondían en las grutas del Monte de los Olivos. Temblaban al encontrarse, se pedían noticias en voz baja y al menor ruido interrumpían las conversaciones. Cambiaban sin cesar de escondrijo y se acercaban tímidamente a la ciudad en busca de noticias. Mucha gente clama contra Jesús. Muchos de los que más gritan han sido antes seguidores de nuestro Señor, pero estos hipócritas ahora lanzan acusaciones contra Él. El asunto es mucho más serio de lo que en un principio parecía. Me gustaría saber cómo van a arreglárselas Nicodemo y José de Arimatea, que, a causa de su amistad con el Maestro y con Lázaro, no cuentan con la confianza del sumo sacerdote. Sin embargo, todos vamos a verlo. El ruido era cada vez mayor alrededor del tribunal de Caifás. Esta parte de la ciudad está inundada de luz de las antorchas y las lámparas. Los soldados romanos no intervienen en nada de lo que está pasando. No comprenden la excitación de la gente, pero han reforzado la vigilancia y doblado las guardias. Alrededor de Jerusalén se oían los berridos de los muchos animales que los extranjeros habían traído para sacrificar. Inspiraba una cierta compasión el balido de los innumerables corderos que debían ser inmolados en el templo al día siguiente. Uno solo iba a ser ofrecido en sacrificio sin abrir la boca, semejante al cordero al que conducen al matadero y no se resiste. El Cordero de Dios, puro y sin mancha, el verdadero Cordero Pascual, el propio Jesucristo. El cielo estaba oscuro y la luna, de aspecto amenazador, se veía de color rojo. Parecía ella también trastornada y temerosa de llegar a su plenitud, pues Jesús iba a morir en este momento. Al sur de la ciudad corre Judas Iscariote, torturado por su conciencia, solo, huyendo de su sombra, impulsado por el demonio. El infierno está desatado y miles de malos espíritus incitan por todas partes a los pecadores. La rabia de Satanás se aplica a aumentar la carga del Cordero. Los ángeles oscilan entre la pena y la alegría. Quisieran postrarse ante el trono de Dios y obtener su permiso para socorrer a Jesús, pero solo pueden adorar el milagro de la divina justicia y de la misericordia de Dios, que está en el cielo desde la eternidad y que ahora todo debe cumplirse. Pues los ángeles, al igual que nosotros, también creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por el Espíritu Santo, que nació de Santa María Virgen, que esta noche padecerá bajo Poncio Pilatos, que mañana será crucificado, muerto y sepultado, que subirá a los cielos, donde está sentado a la diestra de Dios Padre, y que desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creen también en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna.